Ya. Bueno, esto es lo que pasa cuando estamos con muchas cosas, ¿cierto? Que nos equivocamos en el horario de los live. Ya, ahí sí. Hoy no me puedo reír mucho. Estoy con la muela ahí, estoy con la boca chueca, ¿cachai? Y con la muela, pero contenta de encontrarse acá. Y estaba solita, pucha, Ahí pucha. como conversando con la gente, como de qué van a hablar y de qué se va a tratar, y yo como, no, si la ven que ella debe venir, y se me ocurrió mirar el mono, y efectivamente era a las 20:30, pero tú Sí, sabes po. que con Sí, tanta cosa, sí, ya, no, sí, me ha pasado conectarme antes, mucho antes, o súper después y retada así porque aparecía tarde. Hola, ya, pero qué rico y qué bueno que se están conectando, 1.000.000 de gracias. Pasa con estos tramos de media hora. Y yo terminé una reunión hace poco y además me tocó dentista, como tú sabes. Entonces, justo ahora estaba haciendo una prueba y decía, está chueca la boca. Y me hacía así, como con esto ahí, o sea, pero todos pensamos que había llegado tarde, yo así como, pucha, y después miro el mono, 20:30. por eso yo lo mandé para visto bueno, para tu revisión y todo así como ¿Viste? Mi confianza. ordenadísima. Bueno, pero y el Gonzalo pensé que había llegado tarde, ahí está. Hola a todos, qué rico, 1.000.000 de Sí. gracias eh, por conectarse. Hacen bien estas conversaciones. Y tú terminaste hace poco también, a las 8. Yo terminé a las 8 la Yo terminé, consulta. yo Entonces te, fue como que en mi cabeza me desconectaba y me conectaba y eso hice, pero no, 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 decía clarito 20:30 y yo terminé una reunión a las 8:10, fui, me hice algo, y de mira, repente te veo a ti así como, vamos, no todavía, pero bueno, vamos al tiro, qué bueno sí. que se pudo. Hola, ¿cómo están? Bueno, Hola. Bueno, eh, para contextualizarte, como yo ya vamos. estuve haciendo el loco un rato aquí, ¿cachai? Con todos, Au, me au. preguntaron un poco de qué íbamos a hablar. Y Mm, cuando les dije que íbamos a hablar de lo que estaba pasando, cómo nos estábamos sintiendo, que era en realidad un live como un poco para desahogarnos nosotras que estamos como sí. atragantadas, me preguntaron por ahí si íbamos a politizar mucho la conversación. Ah, A lo que yo respondí que, bueno, todo espacio que se hace un poco público de alguna manera es siempre político, ¿no es cierto? Porque socializamos muchas cosas, pero que no era una invitación a llamar por nada, a votar por nadie ni nada, sino que más que nada como a hablar de cómo nos estábamos sintiendo con todos los movimientos que están sí. ocurriendo en nuestro país las últimas semanas. eh, y de cómo, no sé, pues cómo estamos pudiendo integrar eh, todos los efectos de los últimos años, y conversarlo aquí con todos, como un poco Mm, abrir esa conversa. sí, Y que era una conversa basada, por supuesto, desde una perspectiva del cuidado ético y del cariño y la amorosidad. Así que, como para empezar como a entrar en el tema. sí, es interesante esa pregunta de lo político, que la vemos también en clase. ¿Se escucha bien? Sí, ya. Sí. Y en definitiva, algo de lo que nosotras partimos siempre por el tema de no solo la relación terapéutica, sino que de la dependencia inexorable del mundo de la infancia en relación al mundo adulto, partimos hablando del poder y de la asimetría de poder y de esta suerte de eh, danza o relación continua entre poder y vulnerabilidad que se da en lo humano y de cómo a veces esta simetría es inevitable, pero en la medida que estamos en relaciones donde el poder es un elemento, eh,
claro que puede ser considerado como político el cuidado y las decisiones que tienen que ver con lo que cuida más o lo que cuida menos. No nos libramos de eso, no operamos como en un universo paralelo donde todo es igual y donde no están estas relaciones. Ahora no, claro, no vamos a llamar no vamos a salir con una polera ni llamar a una campaña, pero sí yo creo que en lo que tú decías, en un contexto de trauma cronificado que hemos vivido en Chile hace mucho tiempo y cronificado porque no ha sido elaborado o conversado o resignificado, etcétera, es como que hay pedacitos, pero no, no lo hemos hecho como en Lituania, por ejemplo, que hablábamos el año pasado, de que partiendo la pandemia estaba la escoba en Europa y Lituania haciendo una gran conferencia para tratar el trauma histórico. Y tú decías, pero a ver, esta COVID, que ni siquiera sabíamos mucho, estaba eso partiendo el 2020, y este país con sus índices de suicidio, de alcoholismo, de crisis intergeneracional, después de haber vivido durante 100 años distintas crisis, o sea, desde la regla de los zares, a luego la Primera Guerra Mundial, luego la primera invasión bolchevique, luego la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, luego la tercera invasión de la Unión Soviética y vuelven a la democracia recién en 1990, igual que nosotros en Chile. Llegan al 2020 diciendo los efectos de estos traumas acumulados o acumulativos sin resolver nos tienen mal. Y un poco uno mira a Chile y dice, bueno, hay 20 años de dictadura, 30 años de democracia, que no es por devaluarlo ni menospreciarlo, pero donde ocurren abandonos de cuidado también, que a veces duelen más cuando se sienten de alguien más cercano que de alguien más lejano. Luego el estallido, que es un trauma y vuelve a aparecer ahora en los relatos, y luego, sin siquiera resolver eso, la pandemia, con todo lo que ha implicado, con 40.000 muertes, con esto que no se termina tampoco, y en medio de esto, esta votación del día domingo, que resulta desconcertante también para muchos, o que puede haber sido incluso para otros un motivo de alegría o no sé, pero que nos pone en conflicto inmediatamente el día de ayer, por ejemplo, con las declaraciones de un diputado recién electo, al que no soy capaz ni de nombrar, porque de verdad que no quiero alimentar esa energía, pero con declaraciones como las víctimas de violación son cómplices de la perpetración de ese delito. O sea, entonces tú dices, si lo del domingo asociado con esto es una señal de lo que se puede aproximar, más sufrimiento o más indefensión todavía. Sí. No sé cómo lo ves tú. Duele, duele la guata, duele el alma, duele, Duele. duele, eh, y al mismo tiempo es como cómo tratar de comprender que convivimos con seres humanos que piensan de esa manera, que se expresan de esa manera y que son electos por una parte de la población. Y yo creo que ese es un llamado como a tratar de como comprender, no sé si, no sé si entender, no tiene que ver con, pero, pero poder reflexionar como qué es lo que está pasando a Sí. nivel, eh, a nivel social, qué está pasando en nuestro país. También nos dicen ahí hay que recordar las acusaciones de acoso sexuales, por supuesto. Por eso no queremos como No, personalizar, ni nombrar, eh, qué está pasando que nos estamos encontrando con, no sé, candidatos, no por situarnos en estos dos, que son los que pasan a segunda vuelta, los más votados, candidatos que han hecho intervenciones, no son conductas a lo largo de la vida, porque uno se puede equivocar muchísimas veces, ¿no es cierto? Pero que viven o que
están en un contexto en donde actúan desde el no cuidado. Y estoy pensando, por ejemplo, en el candidato que salió tercero, Parisi. O Sí, sea, un hombre que no se ha hecho cargo de la pensión de alimentos de sus hijos. exacto. Que es como, queremos votar por un presidente que, no sé, no nos va a pagar nuestras pensiones, no nos va a pagar nuestros sueldos, no va a sostener las instituciones, porque pareciera ser que aquello que es como lo básico, en su mundo no lo es. Ni siquiera aparece. Entonces, es como, más allá de como cada candidato, es como preguntarse en qué, en qué estamos, que estamos también eligiendo ese tipo de personajes para llevar las riendas de un país que está tan negligenciado y tan traumatizado y que requiere tanta reparación. Exacto. Eh, Evidentemente las palabras de este diputado electo ya Sí, todas. sobrepasan abismalmente cualquier intento como de que uno trate de explicarse qué es lo que quiso decir, cómo lo dijo, en qué contexto no. Eh, yo vi un video donde habla de niñas, a propósito del aborto tres causales, niñas que entonces ahora pueden llegar y decir que las violaron para que les hagan aborto. Está hablando de niñas de 10, 12 años. O sea, Niñas. como... entonces no se entiende. No, pero nos invita a reflexionar. Nos invita a reflexionar de qué es lo que nos está ocurriendo como sociedad, que esos están siendo nuestros representantes también. Porque Sí, también hay otros que están por el cuidado, también hay muchas mujeres. Salieron electas, no sé, 30 o 35% más de mujeres en la Cámara de Diputados, de las diversidades sexuales también, lo cual también. habla de cómo hemos también avanzado, integrado, cómo estamos llegando a lugares desde distintos espacios y espacios cuidadosos, personas que están como preocupadas de políticas públicas, que hablan de reparación, políticas públicas que hablan de prevención, de sostén, de cuidado de los niños, de conciliación, maternidad, trabajo, de postnatal. O sea, hemos hecho avances en materia de legislación de abuso. Hay tantas cosas en las que hemos avanzado que me Muchas. parece, como dice por ahí, Vicenia, como inexplicable el que Sí, tengamos que terminar decidiendo entre 3, 4, 5 y la mitad sean actores que no revisten lo mínimo que podríamos pedirle a alguien que quiere conducir un país. exacto. Parte del trauma, no quiero simplificar con esto de que el trauma nubla el juicio, pero es un elemento también. Yo creo que los ánimos están alterados y cuando ánimos alterados no del enojo, o sea, de la alteración, así, los miedos, la indefensión, el castigo también, o sea, esa pregunta que tú señalabas al comienzo de si va a ser político, también refleja algo y hay un castigo o una opción, o sea, pensar en este mismo candidato que tú señalabas, como a lo no político, yo estoy hasta aquí de los políticos, uno escucha mucho, estoy hasta aquí de la política, Mm. como una gran fuente de decepción, y al final se terminan haciendo votos castigo que como que vuelven en boomerang contra nosotros mismos. Yo, no sé, ¿se escucha? Sí, Yo no me atrevería a decir, porque también leí ayer muchas cosas de que todos son misóginos, etcétera. Yo creo que es más complejo que eso, la indefensión. Creo que si hay algo donde converge todo, es como en la necesidad de seguridad, de protección, de, y eso se puede concebir como desde el miedo,
orden, estructura, de la autoridad maximizada, etcétera, desde otro lugar, más derechos sociales, más protección, no estar temeroso de vivir la única vida que uno tiene, etcétera. Pero hay un cruce entre indefensiones y miedos y todo que no hace tan blanco y negro la lectura como, y menos tan reduccionista como de los buenos y los malos. O sea, yo no pienso que cada persona que vota de una u otra manera es porque odia a las mujeres, odia a los niños, odie que las personas mayores tengan buenas pensiones el día de mañana y eso sea un derecho, porque todos hemos ido aportando a la construcción de una sociedad. Pienso que de alguna manera también se atraviesan circuitos donde, y he escuchado estos días, bueno, pero qué pena si perdemos algunos derechos para las minorías, quote, o sea, así como entre comillas, si eso es por el bien de la mayoría, que me parece una mirada súper peligrosa y súper anticuidado, de alguna manera, porque el cuidado justamente tiene que ver con el sostén de la vida toda, con una cuestión inclusiva de todos, con la pregunta que se hace la Eva Federquitey de ¿somos todos bienvenidos en la vida? ¿Y quién decide si no lo eres? Que es bien peligroso. Yo como así personas que se puedan creer como un poco Dios. O la pregunta que se hace la Judith Butler de ¿son todas las vidas igualmente llorables o duelables? Y que creo que son preguntas súper centrales del momento en lo que tú dices. ¿Por qué estamos haciendo opciones donde esas preguntas pueden no estar o pueden entrañar enormes sacrificios o enormes retrocesos? O sea, yo pensaba la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, que una de las cosas lindas que tuvo, pese a todo lo que se demoró, fue que logró concitar apoyos transversales. Y fue muy emocionante, no solo la ley, porque había una serie de sobrevivientes, mujeres y hombres, que fueron niños y niñas que vivieron abusos terribles, que sabían que la ley que se aprobaba ni siquiera tenía retroactividad. Por lo tanto, no significaba un beneficio en el propio proceso, y aún así había alegría por la generación que venía, porque como tú decías, la esperanza es parte también de la condición humana, y por otra parte, muy como sostenidos por esta sensación de apoyo transversal. Y pacientes nos lo decían, y sobrevivientes en grupo, y los que nos íbamos encontrando, qué lindo esto de que fuera transversal. Algo similar ocurrió en Argentina. Y luego tú ves a representantes de esas mismas fuerzas o colectivos políticos que apoyaron la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, diciendo errores de principiante o un candidato presidencial, depende del contexto, en relación a estas declaraciones sobre violación. A ver, no son, no son una cosa liviana, estamos hablando sobre una cuestión completamente demoledora y destructiva del espíritu humano, psiquis y cuerpo, y tú dices, ¿qué pasó entre medio? Que todo se relativizó. Y también el mea culpa de qué manera, luego de algo tan importante como eso, se han continuado sosteniendo ciertas conversaciones sociales que finalmente las personas se silencian, y luego su vocalización de desacuerdos, descontentos, inquietudes, dudas, resistencia, todo va por el lado del voto. Yo tengo esa sensación y la viví años atrás en Estados Unidos cuando salió electo el presidente anterior, también así mismo innombrable casi, que todo el mundo pensaba que iba a ganar la primera presidenta mujer, y no, un presidente que estaba por las armas, o sea, mil objeciones desde el cuidado ético, y tú veías que al día siguiente que salió electo, se abren los foros, porque uno puso atención en eso, y lo que la gente venía a decir, y era una rabia, una, una como resentimiento, como contra todo lo que no habían podido hablar, porque cada vez que hablaban de algo que podía sonar bien terrible o lo que fuera, la respuesta, o por ejemplo, ni siquiera cuestiones muy terribles, era como, oye, ¿y hasta cuándo la discriminación positiva en los directorios de las empresas? Ya, discriminación positiva que corría para la población afroamericana por la deuda histórica de la esclavitud, etcétera,
y en muchos otros casos para las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿y por qué hasta cuándo? Porque también en esta cosa que el sistema va alimentando en la cabeza de el mérito, el mérito, el mérito, no, pues tiene que ser por mérito nomás, no ayudando a nadie en particular. Ujú. Y cuando se hacía esa pregunta era, entonces tú eres racista, machista, infeliz, desgraciado, etcétera. Y claro, ¿qué pasó? Que en vez de ir al diálogo y decir, pero ¿cuál es tu problema con la discriminación positiva? ¿Cómo podríamos ir transicionando en cuántos años más, en la medida que vemos que se van facilitando las formas de llegar a cargos directivos, etcétera? Y se cancela el diálogo, se cancela la escucha, eso se repliega y sale al día siguiente más o menos, o en momentos posteriores a la elección diciendo, ya, pues, ustedes, los snobs, los intelectuales, los liberales, los no sé qué, y tú dices que heavy, la energía del silenciamiento, lo vemos en trauma todo el tiempo, pero acá desde otro lugar. Entonces ahí uno también hace una pregunta de en qué medida somos parte también de no haber facilitado diálogos, aunque sean dolorosos y difíciles, como lo hicimos durante el tiempo de Tres Causales, de sentarnos a conversar con las personas que estaban contra la ley y explicarles, mira, o contarles la realidad de las niñas, etcétera, no para convencerlos, porque eso también es bien tramposo. Podía como incidir en algo, quizá el cambio de opinión, ojalá una persuasión, pero no, era sobre todo para, mira, déjame contarte desde acá la historia, cómo se vive desde acá. Y desde allá te decían, mira, acá lo hemos vivido también desde acá. Yo valoro mucho a las mujeres que se sentaron en esas conversaciones que eran escasas, pero aún sin el cambio de opinión de uno u otro lado, por lo menos hubo la posibilidad de la escucha y de humanizar esto. Creo que eso nos ha faltado desde hace un buen rato, no sé, esa. Lo conversamos el otro día, como a modo como de pregunta, ¿cómo puede haber sido que nos impacta, nos impactó y nos va a seguir impactando? eh, el, por ejemplo, el tema del estallido y la violencia. Exacto. Y la violencia es bien paradójico, pero se ha instalado como un discurso válido, eh, y cuando hay alguien que no está de acuerdo con la violencia, se le ataca con mucha violencia. Eh, y entonces eres tildado de no es la formista, amarillo, entonces facho, etcétera, etcétera. Y entonces hemos dejado de escuchar discursos que no avalan la forma en que hemos llegado a ciertos procesos. Yo no sé, no lo tengo resuelto si era la única manera. Sé que se trató de muchas, que nunca hubo escucha, que la escucha fue a media, que no estuvo tan resuelto. No sé si ahora está resuelto, no sé si se va a resolver tampoco. Pero siempre me ha llamado la atención este discurso de no hay revolución o no hay cambio si no es a través de la violencia. Y es un discurso que a mí en lo personal me choca mucho, porque con la violencia podemos avalar cualquier cosa. Y creo que hay mucha gente que está mostrando ese descontento, Sí, y que además no quiere más violencia. sí. Y eso es súper entendible. Lo que pasa es que tampoco hay tantas opciones. O sea, como tampoco es como... eh, pero yo entiendo que haya gente que está removida y que está muy estresada y que está muy traumatizada con lo que ha pasado y que necesita, de alguna manera, aunque sea fantasiosamente, volver a un lugar de estabilidad interna. Y a veces la estabilidad interna, y lo sabemos los que trabajamos en psicología, necesita estabilidad externa, porque no está solo adentro. No. A veces, a veces no está nunca y siempre se busca afuera, y a veces se necesita también el afuera para que esté adentro. Y nuestros sistemas nerviosos están muy colapsados con la pandemia. O sea, como que estamos recibiendo información de que hay un bicho que está matando a la población. Entonces,
Es un sistema nervioso que está estresado y por lo tanto necesitamos certeza, seguridades, necesitamos como espacios de tranquilidad. Y creo que ahí ha habido un error grande en no potenciar esa tranquilidad en la gente y poner como en riesgo los pequeños espacios de estabilidad que hemos ido consiguiendo. Entonces, eh, también creo que hay, y te lo dije el otro día, un discurso que es un discurso eh, al que adherimos nosotros también, ¿no es cierto? No es solo un discurso, es como, es una lucha, el feminismo, una lucha que tiene que ver con eh, posicionar a las mujeres en un lugar de igualdad, en el lugar que tenemos todos los seres humanos, ¿no es cierto? Eh, pero que ha estado revestido de un discurso también de mucha agresividad Sí. y que creo que también genera una, es como que fuimos con un palo contra el patriarcado y nos están devolviendo un mazazo. Sí. Y creo que ahí también tenemos que repensar el cómo vamos, ¿cachai? Integrándonos entre todos, porque no es solo los unos o los otros. Y creo que hay un discurso que tampoco alcanza a todas las mujeres, porque no todas las mujeres tenemos las mismas problemáticas. No. Y hay mujeres que tienen problemáticas que son básicas de cuidado, de necesidades, de estabilidad. No estoy pensando en la estabilidad económica. O sea, la Exactamente. gente que vive en el sur, Sí. que tenéis que salir y andar por la carretera, que te puedes encontrar con balazos todos los días, la gente que Sí. convive con los narcos. Sí. Creo que las mujeres que están ahí, que no sé, una bala loca les puede matar a sus hijos, que no Exactamente. son las mismas perspectivas y reflexiones que nos hacemos otras mujeres. No somos distintas, pero hay diferencias ahí. Entonces, creo que hay un discurso que no alcanza a permear a todos, porque no estamos mirando como a todos desde un lugar de cuidado, po. Y como tú decías al principio, esto como de algunos sí, algunos no, para los dos lados, algunos sí, algunos no, porque Sí. eh, y pensaba como que terrible sería si lo entendiéramos como que un día, no sé, pues el colegio de nuestros hijos nos dijera vamos a vacunar a 30 y los otros 10 que son No, los no más alcanza. flaquitos, los menos aptos para sobrevivir, No, vamos fíjate, a está. dejar que a ver qué es lo que sucede nomás, pues, a ver si fueran nuestros hijos. Sí. Si no, Sí. si nos daría lo mismo. Sí, es Si dijéramos, como ya, bueno, entonces que se salgan 30. O apostamos por esos 30 y los otros 10 no sabemos, pero no nos vamos a hacer cargo. No sé. Ay, esa otra pregunta del cuidado muy potente, no es solamente que cuida más, sino que, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera mi hijo o mi hija o quienes están conmigo, mis prójimos cercanos? Y cambia la perspectiva, dice acá, ay, se me fue la pregunta, pero de que hay una mezcla de mucha rabia, también junto al miedo por las situaciones de injusticia y de impunidad. Entonces, claro, mm, está nuestro sistema nervioso central súper colapsado por el estrés, están los ánimos alterados, está el piso trémulo, o sea, pisamos sobre algo que está poco firme y encima está este constante enterarnos de situaciones de abuso de todo tipo, de distinto matiz hasta las más terribles, que están ahí también bordeando la impunidad constantemente. Y, y, y que es muy, o sea, si uno lo midiera en una balanza, la cantidad de justicia a la que se llega por situaciones de abuso, de daño al cuerpo, a la vida, a todo lo que sea, no da, ¿cachai? Entonces hay una deuda enorme con la justicia y ahí pasan cosas como esto que también conversábamos, de que tú escuchas a algunas personas decir, no, yo no tengo por qué obedecer esta ley, este no es mi presidente, yo no voté por él, esta institución vale nada. Y sí, es todo bien imperfecto, pero es parte de las construcciones en las que también vivimos todos. Y, y creo que lo que tú decías, Michelle, es vital, porque desde cada lugar
esto como de, a ver, hay un equilibrio entre esto de decir nuestro, ya, nuestro país, nuestra democracia, nuestro territorio, nuestra naturaleza, nuestro lo que sea, y por otra parte creerse dueño de todo y hablar en nombre de todos. Eh, para mí ha sido un dilema constante desde escribir El agua fresca en los espejos. A ver, pero yo hablo por mí, ¿cachai? O sea, no puedo arrogarme el derecho a hablar por todos y todas las sobrevivientes. Otra cosa es que nos topemos con otros sobrevivientes y podemos compartir también historia y veamos lo que pasa en días como ayer, por ejemplo, pero eh, es un equilibrio entre este sentir que somos parte de algo y es nuestro, y este no generalizar y sentir que podemos hablar por todos, porque eh, a mí me pasó, y lo hemos conversado también a propósito de todo este tema de lo que pasa con la situación de las mujeres eh, y de las distintas realidades que enfrentamos y también de esta confluencia finalmente en cómo en el entorno que me toca vivir cuido o cuido más y me cuido. Y cuidarse no es solo proteger, saber, el cuidado tiene una dimensión que es de protección o salvaguarda y sostén de la vida, de evitación de daños y de florecimiento. O sea, cuando digo cómo cuido o cómo me cuido, cómo cuido a mis hijos, a mi hija o a esta plantita, a este mundo, es una dimensión que va a la par entre evitar daño y florecer. No es como así solamente protegerme y ponerme como en una pupa o en un abrazo de suricatas, todos tapaditos. Y esa pregunta, claro que también va cambiando según lo que nos toca vivir. Y, y yo siento que ahí ha habido como un punto ciego también. Yo me acuerdo cuando surgió el fenómeno de las tesis, que la alarma en varios fue como, a ver, momento, esto corre para el mundo adulto, cuidado con lo que esto puede significar para el mundo de la infancia y adolescencia, porque son otros los parámetros, porque son 25 años de desarrollo, porque no puede quedar un niño acusado del violador eres tú a los 11, 12 años, y porque no puede tampoco el mundo quedar despoblado. Y esto no me va a cansar de insistir una y otra vez. Cuando todos son corruptos, todos son ladrones, todos son asesinos, todos son X, ya, o todos son el violador, ¿quién pip cuida? O sea, entonces, cuida solamente el que está en mi casa. O sea, qué mundo más incierto e inseguro y sombrío aquel donde todos son lo peor. Eh, entonces es como esta generalización a doble banda. Hablo por todos, me apropio de lo que todos, lo que las mujeres necesitan, lo que los niños necesitan, lo que X necesita, y por otra parte esta otra generalización donde todos caen como en campo minado. ¿Sí? Entonces, sí, tratar de encontrar esa matriz de sostén, esa matriz de seguridad, ese piso menos pantanoso, se hace tremendamente difícil. Y ahí es donde uno dice, pucha, y todos tenemos tanto que aportar, porque cada día un poquito de aportarle a lo no firme de ese piso, sosteniendo a alguien, teniendo cuidado con los lenguajes, eligiendo cuándo y cómo. Y ahí sí, sí es la forma. Yo ayer por ahí tuiteé, y sí, sí es la forma. Antes que me digan es que no es la forma importa también. La forma va de la mano con el fondo. Si te digo te quiero a palos, claro que importa. O sea, a mí te quiero sirve nada, sí a palos, ¿cachai? O sea, hay un equilibrio ahí, o un intento de equilibrio, una aspiración de engranaje que uno buscaría. Y uno ahí de repente ve que había una disociación, como tantas otras disociaciones que andan como operando, donde yo creo que también hay una reflexión que hacer ahora. Eh, Hablaba con alguien ayer de la infancia, escuchaba yo, ya, la infancia, la infancia. Hemos pensado, y en esto llegamos tarde en la dictadura también, ¿eh? O sea, la primera vez que uno siente que se habla específicamente de las violaciones de derechos humanos que vivieron en dictadura, niños y adolescentes, es por ahí por el 2011-2012. Era como, se hablaba de lo que había pasado, pero era muy adulto. Recién ahí empieza a haber como más especificidad. No hablamos de lo que pasó con las infancias que estuvieron vinculadas a las Fuerzas Armadas, hijos e hijas
que fueron niños que crecieron como parte de familias de las Fuerzas Armadas, que también ahí pasaron cosas. O sea, desde personas que asumieron la dictadura como esta es mi opción, a personas que las pilló el momento histórico y tuvieron que quedarse ahí, y que se les dijo a los niños, de esto no se habla más. Adolescentes que se rebelaron contra sus familias, pasaron muchas cosas. Y bueno, y a propósito de la infancia, yo decía, bueno, tampoco hemos hablado de qué pasa, o sea, con las infancias desde el estallido, o sea, las infancias en general, las infancias en particular, lo que pasó en el sistema de protección, lo que pasa en las poblaciones, lo que pasa con las familias de, por ejemplo, Carabineros, que es una cuestión que le hablamos el año 2019, de cómo los más chiquititos sentían que sus papás estaban saliendo a la guerra, porque lo que veían en la tele era arder, y los adolescentes se estaban llevando como el reproche por ser hijos de. Y uno no tiene culpa de ser hijo de quien sea, ¿ya? Y de eso tampoco hemos hablado. Entonces yo ayer decía, bueno, ¿y qué pasa con estas infancias también? Por las que ni siquiera nos hemos preguntado mucho. Y después de ese proceso, todos nos vamos al encierro, distintos momentos de encierro, pero hay como una marca, y bueno, pasan mil cosas más con las infancias en ese encierro, y estamos como hablando de todos estos temas país, y sigue eso también sin aparecer. Entonces, por mucha rabia y por mucha ruptura que haya en relación a ciertas instituciones, yo no me dejo de preguntar qué está pasando con los hijos e hijas y niños y niñas y adolescentes vinculados a ese mundo. Y creo que tenemos una oportunidad de hacernos esas preguntas ahora, porque el cachuchazo, perdonando la expresión, del día domingo, eh, o el remesón, así como nos está hablando de varias cosas también. Y, y, y volviendo como a lo que decía al comienzo, no puedo pensar que toda votación es tan clara, oscura. Decir, ya, los que votaron acá es porque no les importan los derechos humanos, no les importan los niños, no les importan las mujeres, no les importan las niñas violadas, no les importa nada de nada. O porque estos otros, también desde otro lugar, si trato como de ponerme, les importa un cohete, la destrucción de todo, y qué sé yo, y son irresponsables. Eh, yo creo que hay muchos más elementos en eso. Entonces uno trata de buscar como los puntos comunes, ok. El trauma cronificado, las indefensiones, las impunidades, los mundos creados también, porque hay un abuso de poder, de los poderes que manejan los medios, que están en los lugares de decisión económica, etcétera, que también están instalando ciertas cuestiones. Entonces, además, y hemos hablado del fenómeno de gaslighting colectivo, y ahí es donde uno dice, a ver, más allá de partidos y de ideología, ¿qué es lo que cuida? Y si yo me rompo una pierna, o mi chica tiene un accidente, ¿a dónde voy? No voy donde un economista, ni donde un stockbroker o alguien, un accionista, no voy donde un veterinario tampoco, ni donde un agricultor. Voy donde alguien que sepa qué hacer con su accidente y con la pierna rota. Entonces, por eso yo digo, las decisiones que tienen que ver con el cuidado humano y el cuidado social, yo no se las dejaría a la economía, porque no es como su tema, ¿te fijáis? Si veo que la prioridad está ahí, a ver, ojo, en equilibrio, porque también la economía es uno de los mundos que nos sostiene. Ahora creo que la conversa del estallido también está pendiente, porque frente a pérdidas tan terribles como la vida, uno, el trauma ocular, 400 víctimas, el trauma sexual, que, o sea, porque con muchas personas nos encontró con este argumento de poder haber sido la bala loca y el riesgo que corre, ok, pero el trauma sexual no es que como que se te escapó una violación como un mecanismo represivo, ¿ya? No es el agua del guanaco, es como, no se escapa una violación. Eh, y pasaron cosas bien terribles. Pero por otra parte, quienes trataron de decir, incluso apoyando la necesidad de cambio social, oye, pero yo estoy perdiendo mi casa, mi fuente de trabajo, mi kiosco se fue a la punta del cerro, el departamento donde vivía con mi hija ya no puedo vivir ahí, etcétera. Y tú dices, oye, pero acá hay pérdidas mucho mayores, por cierto, mucho mayores. No hay cómo, No hay no hay cómo, empate. no hay cómo ponderarla, no hay, caen dentro de lo inexpiable. Tú dices, alguien que le hace eso a otro le da 100 años de cárcel, 200, 500. Igual la pérdida es irreparable, en una ceguera, por ejemplo. Lo que no quiere decir que se suprima la escucha, al menos,
de todo el otro sufrimiento, de todas las otras cosas que pasaron, porque como tú dices, la matriz sostenedora se fue a la porra, o sea, se cayó, así se desplomó, y en esa indefensión, en ese descampado, sale lo humano de querer seguridad de nuevo. Aun cuando para esa seguridad incluso tengas que asumir otras pérdidas. Qué terrible, ¿cachai? Qué heavy, porque pensaba como esto que decías, como de las tesis de el asesino, el violador, como de alguna forma, no sé, los O carabineros todos se los transformaron como corruptos. en el enemigo. Y por lo tanto también dejaron de estar como en un lugar en una posición de autoridad y de cuidado también. ¿Mm? Eh, porque bueno, hay más historia y para algunos nunca han sido cuidados, etcétera. Pero para muchos sí lo eran. Sí, Y pasaron a ser una frase así como todos los pacos son bastardos, ¿cierto? O sí, todos los pacos son asesinos. Y todos los pacos... Y entonces, ¿a quién acudes? Y exacto. entonces, ¿qué te queda? Sí. ¿Qué te queda? Si No, no hay quien te cuide, quien te proteja. exacto, o todos los hombres son malos, y tú has escuchado más y más a lo largo de los años a niñitas, ni siquiera adolescentes, Mm. decir, bueno, a lo mejor el mundo sin hombres sería bastante mejor. Sí, es posible sin guerra y sin testosterona, no sé, pero, a ver, momento, somos todos parte de esta, no sé, tribu, especie, colectivo, eh, y no, a ver, algo está pasando acá. O niñitas o niñitos excluidos de, no sé, pues cuando te toca elegir para jugar a las naciones o al fútbol, desde eso hasta el grupo de WhatsApp, porque no son suficientemente X. O sea, suficientemente radicales o suficientemente defensores del orden o suficientemente feministas o suficientemente lo que sea. Entonces, cuando tú ves toda esta no escucha, todos estos silenciamientos, toda esta como lo que de alguna manera los comediantes han significado como este comediante británico que es como si él dice, por favor ayudemos a los niños de Siria. Ah, entonces no te importan los niños de Yemen o los niños de no sé dónde, o etcétera, y cómo se va transfiriendo eso al mundo infantil, uno se queda helada y dice, a ver, detengámonos, y lo venimos diciendo como hace una década. Yo me traje, me parece la propaganda, pero libros como estos que están saliendo en otros lados, la guerra contra los niños a la deriva, ¿qué está pasando también con el mundo de los niños en esta tremenda revolución? Porque la idea era como apuntar a otra coexistencia, a otra convivencia, a otro respeto mutuo, cuidado mutuo, y no a la exclusión total, porque todos estos otros son malos, ¿cachai? Y esa división eh, está generando hartos problemas y también está generando rabias y resistencia que son preocupantes, que uno las ha escuchado también todos estos días. ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso? Yo pensaba en abuso sexual infantil, la cantidad de carabineras con las que hemos trabajado, en, Mm. o carabineros también, pero en general son más, hay más mujeres ahí. Y cuando tú escuchas como el englobamiento de todo, dices, ah, pero un momento, nosotros también tenemos esta otra versión, eh, y dentro de cada uno distintas versiones también, algunas que no son súper entrañables y otras que no son ni, tengo que trabajar más en esto. Eh, yo pese a lo duro del momento y esto de la alteración, del estrés, de lo traumático, de los ánimos así como a saltitos, creo que podamos estar hablando de ciertas cosas y se estén remirando ciertas otras que pasaron como o deliberadamente omitidas o simplemente al fragor de lo que estábamos viviendo, me parece una tremenda oportunidad. Yo creo que sí, que lo es. La oportunidad de reflexionar, de mirarnos y de tratar de dialogar. Sí, Creo que se ha perdido tanto la capacidad de diálogo. Eh, y lo hemos comentado tantas veces durante este año en las clases, en los diplomados, cómo cada vez más hay
opiniones que son tajantes, que no admiten versiones, que no hay tintes, y, y es como, o estás en esto que digo, o eres todo lo opuesto, como sin considerar nada, ni trayectoria, ni historia. A mí me preocupa desde la perspectiva de la mirada de los pacientes, por ejemplo, de nosotras como psicólogas, cómo cada vez nos vamos encontrando más con colegas, como que cejan la mirada, y cejan la mirada como a una parte del ser humano, que es fundamental, eh, pero cuando la mirada se ceja, dejamos de ver a quién tenemos al frente. Exacto. Y eso es muy peligroso. Sí. Y es muy conducente a retraumatizaciones. Entonces, creo que es una oportunidad, pero también me pasa que me metí ayer a las redes sociales y terminé con dolor de cabeza, ¿cachai? Porque era un bombardeo como de buenos y malos, negros y blancos, como... Te juro que me dormí así, me estallaba la cabeza. Pero además llega un momento en que como que dejo de leer, así por eso no vi la hora de nuestro live. eh, Sí. que de verdad, claro, tú dices, es como la posibilidad de reflexionar, de dialogar, de abrirnos, ¿cachai? Y, y al contrario, es como que más nos vamos, ¿cachai? Cada uno como metiendo en sus propios temores, en sus propios miedos. Eh, el miedo es algo muy natural, está presente en todos nosotros. El Sí. problema del miedo es que nos lleva por los caminos más oscuros, también, ¿cachai? Onda personal, individual y colectivamente. Sí. Si no, si no somos capaces de conectar, lo hablamos el otro día en el cierre de uno de los diplomados, de conectar con la emoción, con la intuición, con la confianza, con la mirada del otro, que no está ahí para dañarme. Sí. Y como tú decías al partir, yo creo que incluso frente a aquel con quien no vamos a llegar a estar de acuerdo, porque hay cuestiones en las que sencillamente No. la ética más elemental, mamífera y humana y todo, no da. Mira quién está atrás. Veo a un menino justo atrás tuyo. Eh, ¿Cómo hacer para poner el límite o manifestar mi objeción de conciencia sin recurrir a lo violento también? Que es un principio de la ética del cuidado, lo no violento. Y por Dios que es difícil, yo creo que uno va a trabajar la vida entera en eso, porque a veces también la rabia es humana y es como, ¡oh! Y es como, no, a ver, desde lo que más cuido, ¿cómo lo voy a hacer acá? ¿Cómo voy a expresar mi límite? ¿Cómo voy a expresar mi disenso? ¿Cómo voy a expresar mi resistencia ética, así como el resist? ¿Cómo de una manera en que no necesite completamente negar y eliminar poco menos al otro? Y creo que eso es un desafío. Ahora, el diálogo, también lo hemos conversado, ha tenido componentes traumáticos cuando se habla de diálogo o de la mesa del diálogo, una mesa, y queda fuera de la mesa un montón de gente, o cuando te invitan a una mesa, estoy hablando de una mesa cualquiera, no estoy hablando de ni una mesa en particular, y, y es como siéntate, pero vas a conversar en los términos que nosotros definamos. Cuando el diálogo, como la raíz de su palabra, que es dia, y que te prometo, yo siempre pensé que era dos. Así, toda mi vida, dia, da, ok. Y resulta que un día me topo por ahí y era que ese día era a través. Es decir, en el acto de el encuentro, de la escucha, del habla, hay un a través de, y no digo con este a través de que vamos a terminar todos amigos, llamándonos y entendiéndonos y todo, pero es otro tipo de interacción a la que se ha planteado durante tanto tiempo y que por eso, claro, también de alguna manera se ha como malversado o desprestigiado la palabra diálogo. Entonces se habla de diálogo y ya hay como
tú sientes una cierta desconfianza, porque ha habido también algo de trauma en eso, de un diálogo que no lleva a nada, un diálogo que termina avalando situaciones de impunidad, etcétera. Entonces, ¿cómo retomar esa escucha y esa habla que no significa que voy a terminar de acuerdo contigo o endosándote o concediendo terreno o avalando lecera, si es que pienso que lo son, sino que simplemente la posibilidad de un encuentro humano que permita avanzar para algún lado? Es lo mismo como en esto del perdón, que como que uno de chico entendía cuando se hablaba de perdón como borrón y cuenta nueva. A ver, no. Una cosa es desistir del resentimiento o liberarse o decir, ok, la condición humana es falible y otra bien distinta es borrón y cuenta nueva, y hay perdones que involucran igual una ruptura y nunca más, pero se revuelven cosas. Entonces, ¿cómo volver a situar el diálogo en esta interacción que nos atraviesa? No que no cruza una flecha y un cuchillo, no, que nos penetra, que entra en el habla y la escucha para lograr entender algo y no para exonerar, pero sí para explicarnos cosas, porque sin entender no podemos avanzar, no podemos sentirnos seguros, no podemos procesar nuestros miedos, no podemos ubicarnos incluso frente a lo que sí tener miedo como repertorio y frente a aquello que no, o sea, de aquello que Me puede vino ser. a la cabeza esta imagen de cuando uno era chico, iba al colegio y peleaba con alguien y la profesora te llamaba y decía, ya, pídale perdón, dense la mano o vayan a jugar. Como, Exacto, sí, y se acabó. y Así listo, como, ahora son amigos. Sí, no, o sea, de ahí también vienen muchas resistencias, po. Sí, así y es. tampoco hablamos de perdón porque muchas veces se plantea el tema del perdón, y nosotros lo sabemos como en el ámbito de lo terapéutico y del trauma, y qué importante es lo que tú decías de los profesionales, porque ¿Mm? cuando recibimos a personas que vienen de otros lugares y te dicen que fueron censuradas porque hablaron de perdón, cuando es su propio proceso el que están afrontando, significando, revisando, etcétera, o reparando, cualquiera sea la palabra que queramos utilizar, ¿cómo puede ser que el terapeuta haga un juicio o un sojuzgamiento sobre lo que la persona se está preguntando? Y creo que a partir del estallido también vimos varias cosas en redes sociales en relación al ámbito de la terapia que son bien preocupantes y que ameritan harta conversa, pero no puede ser que haya, creo yo, temas proscritos que solo por simplemente plantearlo, y no como que, no sé, no como que te estoy diciendo vamos a destruir algo, no, es como, oye, ¿y qué pasa con el tema del perdón y las víctimas? No, identificación con el agresor y esto, lo otro, tiene una carga de capitulación, de concesión súper negativa. Bueno, ¿y qué pasa si alguien, desde el lugar de la víctima y de los sufridos, quiere preguntarse sobre ello? O quiere planteárselo en su vida, o quiere hacerlo parte de su proceso. Es delicado ahí el cómo también nos paramos frente a eso. Por eso que sí, de vuelta al diálogo de nuevo, de vuelta al poder verbalizar en marcos de respeto, obviamente, y de no incitación al odio o a la violencia, pero de poder hablar de las cosas y no partir silenciándolas, porque nutrir esta energía de silenciamiento es un boomerang, creo. Qué, qué bueno haber podido compartir este espacio Sí, de conversa y como yo les dije al principio, era también un debe poco ser de desahogo más que nada, de algo que nos había tenido estos días ahí eh, así, como dando vueltas con la cabeza llena de cosas, cansada. sí, y que creo que es necesario como mirarlo por lo menos desde esta perspectiva. Por supuesto que hay muchas otras perspectivas y nos pasamos, he estado todos los días escuchando, bueno, la perspectiva de por qué esto ocurrió económicamente, la perspectiva de por qué esto ocurrió publicitariamente, la perspectiva de cuál fue la estrategia que falló, de para dónde se van a ir los votos, de por qué tal parte votó por tal. Pero no he escuchado ninguna mirada que tenga que ver con lo humano, con qué es lo que nos está pasando mamíferamente, que estamos necesitando eh, ciertas cosas
que no estamos encontrando o que creemos estar encontrando también en otros lugares. Exacto. Y que creo que, y lo conversamos nosotros el otro día, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con una candidatura que hace apología a la A violencia la contra las violación. mujeres, eh, a la violencia contra las disidencias, ¿no es cierto? Eh, pero ¿sabéis que puedo entender por qué hay gente que está votando por él? Lo Mm. puedo entender, porque lo veo en mis pacientes, no digo que mis pacientes estén votando todo, No, no, no. pero lo veo en las incertidumbres, en los miedos, en los estrés, y no es miedo solamente como a, no sé, que le sube el dividendo a fin de mes, no es ese tipo de miedo, es un miedo que se te cuela, es un miedo con tus hijos, es el miedo de que vemos todo el día cómo está de violento afuera, que ya salís y no es ni siquiera que seas mujer que corres peligro, que obviamente corremos muchísimo Mm. peligro, pero es como que no estamos en una sociedad que nos está cuidando y Mm. existe el anhelo profundo de ser cuidados. Absolutamente. Y eso Sí. se está capitalizando. Mm. Sí, de distintas maneras. Yo creo Así es. que alguien mencionaba por ahí, sí, la violencia no nos afecta solo, o el trauma, perdón, individualmente, sino que en el cuerpo colectivo. Hay un libro muy interesante de James Gilligan que dice por qué algunos políticos nos hacen peor que otros. Y él hace un estudio desde que existen registros de salud, porque no siempre existieron, de ver cómo se producían flujos de mayor enfermedad, de qué tipo de enfermedades, de acuerdo a eh, quienes estaban en el gobierno y qué medidas se tomaban, y que en general eh, como que los pics le caían al que seguía, que no era el responsable necesariamente de las alzas de los problemas de salud, porque era como, claro, en ciertas situaciones como contener, contener, reprimir, 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 y cuando venía el momento de un poco más de alivio y mayor seguridad, de no sentirse tan en peligro, en amenaza desde distintos lugares, fue a las enfermedades como que encontraban su lugar y ahí, pum, súper para arriba. Eso efectivamente pasa. Yo creo que los niños eh, nos dan un poco también la pauta en todo esto, porque tampoco podemos estar desde cualquier lado diciendo, oh, es que va a venir el comunismo y Corea del Norte, poco menos, y la expropiación de todo, o va a venir esto y nos van a matar a todos, y la represión, y acá y allá, cuando también a los más chicos tenemos que darles seguridad en estos momentos, eh, aun cuando nosotros estemos preocupados, angustiados, lo que sea. Pero yo decía, me ha tocado dos cosas que me como que conmovieron en las últimas semanas. Por una parte me encontré con el dibujo por ahí en alguna campaña de una niña que era refugiada de los Rohingya, nunca sé bien cómo se pronuncia, pero todos recordamos lo que ha sido el genocidio en Myanmar de las minorías musulmanas, que incluso se dijo que hasta poblaciones budistas se quedaron mirando sin como interceder por los otros, y que ha sido un genocidio terrible, con guaguitas tiradas a hoguera, una cuestión, pero completamente, o sea, la violencia llevada a su máxima expresión, imaginable, inimaginable, toda, y veo el dibujo de una niñita que viene de esta como trama histórica, preocupada por el agua, y como una serie de ideas y como de, que necesitamos agua. Que tú ahí te quedás y te sentís como me voy a ir a esconder un rato con mi vergüenza de adulto, porque cacha. Y la historia de otra niñita más local, más cercana, que una de sus profesoras le había dicho que iba a votar eh, por un determinado candidato porque lo único que quería era orden y estabilidad y casi ojalá un estado policial, porque estaba muy traumatizada por todo lo que había pasado en Chile en 2019, y como esta niña eh, le dice a su profesora, sin perderle el afecto ni el respeto y sin reportar esta historia como, oh, esta es la peor profesora, no quiero saber más de ella, y le dice, pero ¿cómo si es sabido que, y yo he leído, que este señor eh, no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con... ¿Y qué pasa entonces ahí con todos los niños y las niñas, qué sé yo?
y cómo lleva a la profesora a repensar la situación. Y casi como tranquilizándola, así y además en 4 años, no, todo esto que usted dice, profe, no. Sí, o sea, pero sí, imagínese lo que podría pasar con estos niños, estas niñas, estas familias distintas, qué sé yo. Y yo ahí decía, churra, como a un nivel más universal y planetario, y luego a un nivel más cercano de nuestro propio país, cómo ahí nos están dando la pauta también la nueva generación, desde los más cachorros, de cómo por dónde puede ir la mano. Y creo que no es ingenuidad ni ser naif solamente, es como que realmente, como dice Bernardo Toro, o es el cuidado o perecemos. Y creo que esa necesidad de distintos lugares sí la compartimos. Ojalá que al menos en ese punto común podamos encontrar ¿Por qué ánimo tenemos que para... estar eligiendo entre la Sí. seguridad intrínseca, como de la seguridad de Ah, nuestro hogar, la claro, seguridad de salir a la calle con tranquilidad, la seguridad de poder ser ciudadano político, versus la seguridad de nuestros derechos, la seguridad de quienes somos? O sea, como que no deberían ser seguridades elegibles. No es lo no, uno o lo otro. no, Entonces es no, la locura. no deberían estar disociadas o haberse terminado disociando. Eh, bueno, ahí en la pregunta del que cuida más hay que ver dónde eso esté lo menos disociado posible. Y, y, y por ahí Tal vez vemos ir. en este camino que queda integraciones, ¿o no? Como Exacto, que sí, comiencen a desaparecer estas disociaciones porque no es lo uno o lo otro. no, Tiene que ser todo. necesitamos, bueno, todos los mundos que nos sostienen, el cuerpo, los vínculos, los afectos, la comunidad, la democracia, las instituciones, el lenguaje, el conocimiento, la economía. O sea, hay una definición muy linda del cuidado que tiene que ver con el sostén de la vida y de todos los mundos que la sostienen, y Mm. que son todos estos. Entonces, como tú dices, es muy sabio, Michelle, no deberíamos estar eligiendo ya estos mundos que nos sostienen, pero estos otros no, y que se derrumben nomás. Nos pone frente a una situación bien imposible. Y ahí uno piensa igual, Chile es un país que ha sido bien doble vincular en muchas cosas. O sea, y ahí es donde la cordura sí que es una resistencia, la cordura Mm. del cuidado, creo yo, es una buena resistencia que abrazar, definitivamente. Así como, a Sí. ver, momento, no, 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 no me quiero convencer de que esto tenga que ser así. Voy a, voy a mirarlo desde otro lugar, voy a seguir creyendo que tendría que ser, como tú bien dices, toda esta, todos estos sostenes juntos, toda esta seguridad junta, y no va a ser perfecto, ni mucho menos, pero tienen que poder, no es una o la otra, y tenemos que también poder hablar de todas, Mm. no tener que, no por hablar de una, silenciar otra, y no por prestar atención o tener dudas y también añoranza de la otra, sentir que estamos traicionando X. O sea, Mm. ahí hay algo que sería importante ir disolviendo entre eh, qué importante esto. Siempre esperamos que Mm. nos cuiden y quién cuida a los cuidadores. Bueno, también es parte bueno, es que no quiero hablar de programas, pero yo creo que eso es algo central que también se ha planteado en la discusión y en los debates. O sea, eh, desde las mamás que son solas o los papás que son solos, que también hoy hay papás solos o abuelos solos, también a cargo de niños y niñas, o personas adultas cuidándose unas a otras en distintos momentos, en distintas edades. Y eso creo que cuestiona, sí, pero medularmente las nociones de dependencia como algo negativo y deplorable que nos ha ido instalando el sistema. Y sí, yo creo que es una exigencia, una aspiración súper legítima el quien cuida a los cuidadores, y si no, no hay cuidado. Y eso yo creo que quedó bien claro en la pandemia, o sea, se visibilizó mucho al mundo de la salud, pero también hay una serie de otros cuidadores, cada uno en nuestras casas, personas cuidando a sus papás mayores o su pareja o etcétera, y dónde está el sostén para todas estas personas. Y ahí es donde uno ve, y no es que quiera que todo lo haga el Estado, pero tiene que haber un Estado que cuide también y que ofrezca ese sostén. O sea,
sea, el Estado es el principal cuidador Exactamente. del resto. Y lo que No, nosotros hemos estado reflexionando a lo largo del año, en los diplomados, en diversas instancias, es sí, que tenemos un Estado que falla mucho en el cuidado. Falla mucho en el absolutamente. cuidado. Por lo tanto, de ahí falla en la prevención, falla en el vernos, falla en el reparar. Falla en la eh, justicia, exacto. falla en el prevenir retraumatizaciones, en muchas, muchas cosas. Y, y no se Bueno, trata, como dicen los niños también, cuando les dicen, ¿ustedes qué creen que sería un país bueno? Colegio, casa, que los papás puedan estar en la casa, que nos quiera la familia, todas las cosas que dicen. Y, ustedes lo quieren como todo. No, 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 solo eso, que es como lo mínimo para toda vida. Y ahí es donde uno dice, cuando habla de un Estado que cuida, es que ustedes quieren todo gratis y quieren que no sé qué, y un poco menos que el Estado los controle y cederle y perder autonomía. No, queremos que cumpla su rol. O sea, frente a alguien que dice, mira, voy a destruir todo esto, me importa un cuesco que se mueran los pingüinos, que se acabe el mar, que se contamine todo, que la escuela no tenga agua, que la población no tenga agua, mala pata nomás, que se contamine el agua y terminen todos con cáncer, lo siento, pero las utilidades son importantes, el crecimiento, el progreso a costa de lo que sea. Y tiene a otro que dice, no, de ninguna manera, tampoco, entonces no se toca nada y cero progreso, sacaron todas las minas y todas las centrales de energía, no me interesa nada. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde está el Estado que media, que cuida, que dice, a ver, momentito, especialmente para los más indefensos, que son las comunidades, en esta simetría de poder, y usted, para poder hacer su proyecto, que a lo mejor trae progreso, crecimiento, lo que sea, estas son las reglas. Y si usted no las cumple, estas son las consecuencias. Y es hora también de que dentro de todo este discurso del cuidado usemos el sinónimo de cuidado, que es responsabilidad. Porque cuidado viene de responder también y de responder a otro. Alguien necesita cuidados, alguien cuida. Hay una ética de responsabilidad que es, junto con la ética del cuidado, una trenza. Entonces, a mí me gustó mucho escuchar en un discurso el otro día como hablemos de hacernos responsables. Sí, porque no es un cacho la responsabilidad, no es, o sea, como que también es otra palabra que ha sido cargada de, uh, no, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con la libertad y tiene que ver con límites claros también. O sea, hablamos de consentimiento, no es solo en lo corporal, no es solo en lo sexual o en lo psicológico, tiene que ver con todo esto también. Y ahí es donde el Estado ha desaparecido. No es un mediador del ejercicio de ni un consentimiento, no hay límites, no hay reglas, no hay consecuencias y eso es un Estado que cuida, no es un Estado como papito así protector, tata colores y nosotros sin tomar decisiones y ser capaces de discernir sobre nuestras vidas personales o en comunidad. Es alguien a quien le conferimos una cierta autoridad para que medie en esta ética de responsabilidad y de cuidado y donde las leyes también tengan ese rol, porque uno francamente con la justicia de repente no entiende nada. O sea, de verdad que uno ve avance y después ve unas cosas que, ah, o ves que alguien por una boleta maldad o por una no pago de dividendo sufre consecuencias más drásticas que alguien que contaminó el agua de una comunidad o se robó todo el agua de una comunidad o que o mató alguien a otro. o que mató a otro y atropelló a otro, o sea, tú dices, a ver, algo aquí no me cuadra. Y ahí es donde eh, hay responsabilidad, corresponsabilidad ciudadana también en a quienes elegimos. Y hay también que tener esta conversa de que cuando uno dice un Estado que cuide o un Estado responsable de sus ciudadanos, no está hablando de una cuestión asistencialista, ni paternalista, ni nada. Es una cuestión responsable. Sí, responsable. Vinca Fan Club, sí, yo también me uno. Si hacen uno, me mandan una invitación, porfa. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? No entendí nada. Yo Ya, creo que, bueno, después me lo contáis. lo acabáis de decir todo, po. Me Que, apasioné. Es que me adhiero completamente y Dios. agradezco las palabras que son tan claras también para iluminar momentos de tanta incertidumbre y Sí, amiga. No, tanta angustia y ansiedad, eh, sí, como de bajar un poco los ánimos, sí. cuando estamos muy angustiados, cuando estamos muy ansiosos,
eh, tendemos a disociarnos, cuando tendemos a hiperactivarnos. Cualquiera de las dos funciones no nos deja reflexionar con claridad. Exacto. Nos mantiene en un estado de supervivencia, pero la supervivencia no es conexión, no es vínculo, no son decisiones reflexionadas, no es conducta que esté conectada con cognición, sentimientos. Eh, Así que, bueno, agradecer eso y invitarlos también a eso, como a bajar un poco y, Sí, seguir y no ir como conversando. tan arriba de la pelota en todo esto. Sí, y ayudar a estas Sí. conversas también donde puedan, en la familia. Todos tenemos, podemos en nuestra familia, con la vecina, en el trabajo. ¿Mm? eh, y, y son momentos de alta angustia y uno a veces tiene que decir cosas duras, pero no puede decir cosas duras todos los días, como esto que hablábamos la otra vez de que uno entra a redes, todo es terrible, igual de terrible, todo igual de no es todo igual de terrible. O sea, como esto es terrible, esto es terrible, esto es terrible. Y veamos también los momentos, porque también parte de cuidarnos y cuidar es calmar un poco el agua, transmitir un poco de seguridad. Si, si no es que nos vamos a engañar y o sea, no, está todo perfecto, pero es como crear lo que tú es un espacio de conexión donde sea posible, además usar nuestra maravillosa corteza prefrontal, que la pobre, cero posibilidad de nada cuando estamos en modo de supervivencia. Entonces, ayudémonos, apañémonos eh, y, irradiemos estas conversas para otros lados, o sea, como hasta uno puede ir en el metro o en, no sé, en la panadería y la manera en que pregunta o pide algo puede irradiar algo hacia otra persona. Uno nunca sabe quién está ahí como colgando o tembloroso internamente. Tanta gente que te dice, yo justo hoy día me encontré con alguien que me dijo tal y un poco menos que me cambió la vida. Ese es el nivel de importancia que pueden tener nuestros vínculos, nuestras conexiones, incluso las más cortitas y cotidianas. Y nada, pues Así es. agradecerles que Tratémonos con cariño. Sí. tengámonos paciencia, por lo menos un poquito, Mm. porque viene arduo todavía. Y encontrémonos de nuevo. Nosotras estábamos bien Bien acogotadas también, perdidas. pero sentimos que era un buen momento para juntarse. Así que Mm. gracias por estar a todos los que se quedaron y que descansen harto. Sí. Y, y grabemos, o sea, nosotros desde el CESCH grabamos para que quede, Sí, va a quedar grabado arriba, ¿ya? antes que nos corten. No, ya no nos cortaron ya. Ya saben que somos de tiro largo. Ya, Sí, ay, querida, ay, ay. Yo sigo con la buena. anda a descansar. Gracias, amiga, me encantó. Millón de gracias. Y a todos, Sí, abrazos. gracias a todos. Y